¿Qué harías si supieras que el acceso directo a Dios ya está abierto, pero aún así decides quedarte afuera? El pasaje que está en Hebreos 10 del 19 al 36 no es solo una enseñanza, es una invitación urgente. Después de mostrarnos el poder del sacrificio de Cristo, el autor ahora nos llama a actuar con fe, perseverancia y compromiso. Dios nos ha abierto el camino al lugar santísimo. No hay más barreras, no hay más velos, no hay más excusas. Pero con ese privilegio viene también una gran responsabilidad. Y esta es vivir con fidelidad, animarnos unos a otros y no retroceder jamás. Esta semana vamos a explorar una de las exhortaciones más directas y desafiantes del Nuevo Testamento. Y la pregunta es, ¿estás avanzando con valentía o estás retrocediendo en la fe? Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Hola, bienvenidos sean a este estudio bíblico de su iglesia Dios Admirable. Quien les habla, Malvin Delgado, tiene el honor de acompañarlos durante este tiempo. Nos gustaría que pudiera reportar su sintonía, desde dónde nos está acompañando el día de hoy. Si es vía Facebook o YouTube, Facebook o YouTube, por favor déjenos saber a través de un comentario. Recuerde suscribirse a nuestras redes sociales en Dios Admirable y activar notificaciones. De esa manera usted será notificada tan pronto un nuevo contenido esté disponible. Recuerde que este estudio bíblico llega cada jueves a esta misma hora para usted. Es importante que usted sea un multiplicador, sea una persona que multiplique este estudio bíblico. ¿Cómo? Pues yo lo hago de esta manera. Comparto en mi muro de Facebook este estudio bíblico. También copio el link de YouTube, y lo envío a todos los grupos a los que estoy suscrito. De manera tal que así, aparte de usted estar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, se convierte en alguien que puede ser usado por Dios para transferir esta enseñanza a otras personas. También quiero que sepa que semanalmente nos dejan algunos comentarios, los cuales la siguiente semana leemos. De hecho, tenemos este que está acá. Buenas y bendecidas tardes, hermano Malvin. Bienvenido a nuestro hogar para ver y escuchar el estudio bíblico de la epístola a los Hebreos. Saludos y bendiciones. Y allí estaban juntos Teresa, María, Jenny, Rafael y Guido. Guido y su familia semanalmente consecuentes seguidores de este trabajo que hacemos semana tras semana para la gloria de Dios, pero con mucho amor para usted. Bien, recuerde entonces en hacernos llegar sus comentarios. Cada semana me gusta comenzar con una oración. Si usted quiere allí donde está, puede orar conmigo. Gracias Dios te damos de corazón por la bendición de poder servirte. Gracias por este estudio bíblico que nos permite realizar semana tras semana. Gracias porque junto a mi familia tenemos el privilegio de poder preparar y llevar adelante este estudio bíblico. Alabo y bendigo tu santo nombre por eso. Te pido que este estudio que hoy estamos llevando adelante pueda ser de bendición para muchas personas que se están conectando ahorita y que después se conectarán. Bendícele, Señor, a través de la enseñanza de tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Recuerde entonces que ya comenzamos. Déjele saber a sus seres queridos que están por allí en casa, que se junten, y los que no están, avíseles, envíeles un WhatsApp o llámeles y dígales que el estudio bíblico de Dios Admirable ya ha comenzado. Bien, vamos a leer entonces la porción de la palabra de Dios que hoy vamos a estar estudiando, y está en Hebreos 10. Y vamos a estudiar hoy del 19 al 36. Hemos llamado este estudio bíblico de hoy fidelidad, perseverancia y compromiso en el camino abierto por Cristo. Y dice así, voy a colocarlo más grande para que usted pueda leerlo con facilidad. Así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. También tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos, pues,
con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros, estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicios y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremediablemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue sacrificado y ofenda al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis un fuerte y doloroso combate. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra esperanza, que tiene una gran recompensa, pues os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Esa pues es la porción de la palabra que hoy vamos a estar desarrollando, estudiando juntos. Como es costumbre, dejo al inicio de cada estudio bíblico 4 preguntas que usted podrá responder al final de este programa. La primera es: ¿de qué manera estás aprovechando o descuidando el acceso libre que tienes a la presencia de Dios por medio de Cristo? La segunda pregunta es: ¿hay algo en tu vida que esté debilitando tu esperanza o haciéndote retroceder en tu fe? La otra pregunta es: ¿cómo estás animando a otros creyentes a amar y a hacer buenas obras? Y finalmente, ¿qué significa para ti no perder la confianza en medio de las pruebas? Envíeme sus respuestas a este número WhatsApp que dejo aquí para usted, y con gusto le daré comentarios, orientaciones o felicitándole por el buen trabajo que ha hecho, como ya me ha sucedido. Bien. En los primeros capítulos de Hebreos, el autor ha establecido con claridad que Jesucristo es superior a los ángeles, a Moisés, al sacerdocio levítico y a todo el sistema del antiguo pacto. Él es nuestro gran sumo sacerdote que ofrece un sacrificio perfecto y eterno. Ahora, en este pasaje que estudiamos hoy, que está en Hebreos 10 del 19 al 36, llegamos a una sección crucial y profundamente práctica, en forma de una exhortación a responder a esta obra redentora con una fe firme, una esperanza activa y una iglesia comprometida. Este pasaje marca un punto de transición. Del argumento doctrinal pasamos al llamado al compromiso. Primero se nos recuerda que el camino al lugar santísimo ha sido abierto por Cristo, y con esa verdad como fundamento se nos invita y voy a hacer una especie de esquema acá para usted, se nos invita a acercarnos con confianza, se nos invita a mantener nuestra fe firme,
se nos invita a vivir con perseverancia y finalmente se nos invita o se nos hace una exhortación o se nos invita a que nos exhortemos unos a otros y a no retroceder aún en medio de las persecuciones. También hay una advertencia un tanto seria, diría yo. En este proceso o en este pasaje encontramos una advertencia seria, y es que rechazar voluntariamente el sacrificio de Cristo trae consecuencias eternas. Y finalmente hay un llamado urgente a perseverar con valentía, recordando la fidelidad de Dios en el pasado y la promesa gloriosa que nos espera. Este pasaje no solo instruye, sino que también nos conforta, nos anima y nos moviliza o nos activa para facilitar la, comprensión de este pasaje, el cual usted quizá al leerlo puede encontrar un tanto largo para desarrollar en el periodo que normalmente, que es de 50, 60 minutos, dedicamos. He preparado 3 secciones fundamentales. La sección 1, voy a colocarlas acá para usted, está representada por el subpasaje o la subsección que está entre el verso 19 y 25, y la he nombrado el llamado a acercarnos con confianza y comunión. Ahí hay una enseñanza fundamental con ese propósito. Nos llama a acercarnos con confianza y en comunión. La segunda sección es esta que está entre el versículo 26 y 31, y la he nombrado la advertencia sobre el juicio para quienes rechazan a Cristo. Y finalmente la tercera sección o final por el día de hoy va a ser la que está entre el versículo 32 y 36, y la hemos nombrado el llamado a perseverar con valentía. Así pues, esas son las 3 secciones que hoy desarrollaremos. Bien, vamos a releer el versículo o los versículos que están en la primera sección. Y dice así: así que, hermanos, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne. También tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos, pues, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los cuerpos de la mala conciencia y purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Esa pues es la porción de la palabra de Dios que hoy vamos a estar estudiando. Así pues, tenemos una especie de texto base o resumen de esta primera sección, y dice así: así que, hermanos, o esto es lo que me gustaría que tuvieran en mente antes de comenzar el desarrollo de esta primera sección. Dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, acerquémonos, mantengamos firme la esperanza y considerémonos unos a otros. Estas son las 3 ideas principales que me gustaría que usted fijara. Bien, después de establecer la suficiencia del sacrificio de Cristo entre los versos 1 y 18, el autor transiciona con un así que. Esto básicamente viene del griego on, que introduce una triple exhortación. Esta triple exhortación dice que nos acerquemos, que mantengamos la fe, y nos llama a vivir como iglesia en comunidad activa. Esto es un llamado a responder al Evangelio con confianza, perseverancia y con amor. Desarrollamos pues la primera parte me gustaría enfocar en la primera parte
de este pasaje que está en el versículo 19. Y se nos dice allí: teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Qué quiere decir esto? La primera cosa que me gustaría resaltar es libertad, del griego parresía. Y esto significa una confianza audaz, no arrogancia, para no confundirlo. ¿Por qué? Porque hay ocasiones donde al creer que tenemos a Cristo en nuestro corazón, eso nos da un hálito de superioridad. Y no, sí nos llama a tener una confianza audaz, una confianza que pocos pueden entender, sobre todo en medio de la prueba. Pero es a esto a lo que nos llama este pasaje, a tener una confianza fuera de lo común, una confianza mezclada con audacia. Y es que el lugar santísimo simboliza la presencia misma de Dios. Imagínense, ¿quién puede pensar que tiene acceso al Dios Altísimo? De hecho, antes era inaccesible para el pueblo. Solo el sumo sacerdote, si recordarán lo que hemos venido enseñando, podía entrar y una vez al año, como se puede leer en Levíticos 16. Pero ahora la sangre de Cristo, la sangre de Jesucristo ha abierto el acceso con total libertad. Y de hecho, este acceso total es permanente y es personal. Ya no estamos en las sombras del antiguo pacto. De manera que si eres creyente, tienes acceso total, acceso pleno a la presencia de Dios hoy mismo. No como extraño, sino como un hijo amado. Luego me gustaría resaltar lo que está en el versículo 20. Y allí se nos dice que por el camino nuevo y vivo que Él abrió a través del velo. Nuevo, que viene del griego prospatos o prósfatos, significa literalmente algo que se acaba de abrir, algo recientemente abierto. También dice acá que el acceso no solo se abrió recientemente, sino que es un acceso vivo. Y esto es clave, porque Cristo no permaneció muerto, sino que vive y sigue intercediendo de manera activa por todo aquel que ha creído en su obra salvadora. De manera tal que tenemos este acceso nuevo y vivo. Pero también habla acá de un velo, y este velo alude tanto al velo del templo como al cuerpo de Cristo. Su muerte, en este caso, su muerte rompió la barrera, quebró el velo entre Dios y la humanidad, tal como dice Mateo 27:51. Voy a colocar esa porción acá de la palabra para ustedes. Dice aquí: entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron. Jesús, escúcheme bien, no murió por ti. Jesús también no solo murió por ti, Jesús también vive por ti. Su cuerpo rasgado es el nuevo velo por donde ahora entras a la presencia divina. Luego prosigue ahora el versículo 22 diciendo que acerquémonos con corazón sincero y lavados los cuerpos con agua pura. Este acerquémonos, del griego proserchomai o proserkomai, indica una acción constante. No es que te debes acercar una sola vez. La palabra original, la instrucción, el imperativo original es acerquémonos como una acción constante, una acción que debe ocurrir quizás durante todo el día y quizás día tras día. Debemos tener un acercamiento, nos manda a acercarnos de forma constante. Dice acá también, lavados los cuerpos con agua pura. Esto alude a la limpieza externa del bautismo como símbolo, reflejo de una realidad interna
y esta realidad interna es la purificación por la fe. Dios, escúcheme bien, quiere su sinceridad más que su perfección, de manera que nos llama a acercarnos tal como somos, confiando en la sangre de Cristo que nos limpia de toda culpa. Luego, el verso 23 habla de mantenernos firmes o de mantener firme nuestra esperanza. Y es que la fe genuina no fluctúa según las circunstancias. Y esto es muy complejo de entender, sobre todo con las vicisitudes, las pruebas incluso que podemos enfrentar. Pero esta fe genuina de la que se habla acá, de mantener firme nuestra esperanza, habla de una fe que no se mueve según las circunstancias o que no es vapuleada por las circunstancias, sino que se sostiene. ¿Por qué? Fiel es el que prometió. Y aquí es donde está la clave. No depende de nosotros nuestra fe. Dios nos da la fe para mantenernos firmes. Y es que en momentos de persecución, como los vividos por los lectores originales de esta carta, los hebreos, esta esperanza era su ancla. Pero no es solo para los hebreos, esto es para ti y para mí, que vivimos tiempos complicados. La fe es la esperanza que nos da Dios y esa es nuestra ancla, eso nos mantiene firmes. Aquí la pregunta es para ti. ¿Qué tan firme está tu esperanza hoy? Recuerda, no depende de ti, sino de la fidelidad de Dios, porque Él es fiel. Él lo promete y escúchame bien, Él lo cumple. Luego, el verso 24 nos dice que considerémonos los unos a otros, dice acá, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esa es la idea que hay acá detrás. Y es que considerar, aquí significa pensar cuidadosamente, con propósito puedo agregar en los demás. Esto es, no es considerar, no es pensar, es que a propósito debemos proponernos pensar cuidadosamente en los demás, no solamente en nosotros. Y también agrega acá estimular, del griego parasuxmos. Esto sugiere un impulso firme, incluso provocativo. La comunidad cristiana, que es la iglesia, debe impulsarse, debe proponerse realizar o tener un amor práctico por los demás. No solo hablar palabras bonitas, sino poner en acción, cuidar de los miembros de tu comunidad o de tu iglesia. Y la pregunta entonces aquí es, ¿te estás ocupando espiritualmente de los otros o solo estás enfocado en tu crecimiento personal, cual participante de una especie de spa espiritual? Esa pregunta es reflexiva y la dejo allí para ti. Finalmente, el verso 25 de esta porción nos dice, no dejando de congregarnos. Esto es supremamente importante porque algunos, quizá por miedo, persecución, por frialdad, por indiferencia del día a día, no solo en aquel entonces, sino incluso hoy día, están abandonando la reunión comunitaria, la reunión como iglesia. Dice acá, y tanto más, pues a medida que se acerca el regreso de Cristo, la comunidad se vuelve más necesaria, no menos. Incluso más en estos días donde, y esto es clave, la interacción digital se ha vuelto normal e incluso cotidiana, debemos tener presente que la iglesia no es opcional ni reemplazable por internet, por las redes sociales o por individualismo espiritual. Tu fe necesita comunidad y tu comunidad necesita de ti. Con esto dicho, me gustaría, como he venido realizando hace algunas semanas, entregar una especie de aplicación personal. Escuchaba esta semana a un pastor que aprecio mucho hablar de que la palabra sin aplicación personal es como que
una lectura educativa. Esto quiere decir, no somos nosotros quienes determinamos la palabra nos debe determinar a nosotros, era lo que enseñaba este joven pastor y me gustó mucho. Así que cada sección que vamos a estar desarrollando, estudiando, voy a colocar una aplicación práctica de esta porción de la palabra en tu vida o en mi vida. Así pues, permítanme colocar acá las cosas que podemos aprender o aplicar en nuestra vida de esta porción de la primera sección de la palabra que estudiamos hoy. Y comencemos con acercarse a Dios o acércate a Dios con confianza renovada. Esto quiere decir que no debemos dejar que el pasado o la culpa nos mantenga alejados de Dios. Debemos acercarnos con Él, acercarnos a Él con una confianza renovada. También me gustaría destacar acá el aférrate a tu esperanza. No importa el caos alrededor, no importa por lo que estemos atravesando. Dios no ha cambiado, ni cambiará. Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy y será el mismo mañana. Así que no enfoques en tus circunstancias, enfócate en el Dios que te trajo hasta aquí y te llevará a donde Él ha prometido. La tercera cosa que creo podemos tomar de acá es activa tu fe en comunidad. El aislamiento enfría la fe. La comunión en iglesia enciende la fe. Una palabra para reflexionar o a manera de reflexión es que Dios ya abrió el camino. Ahora tú decides si caminarás con confianza, fe y amor. Bien. Vamos ahora a pasar a la segunda sección de este estudio bíblico de hoy, que está entre los versos 26 y 31. Y dice así, la leemos juntos. Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos muere irremediablemente. Pero ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue sacrificado y ofenda al Espíritu de la gracia o al Espíritu de gracia? Pues conocéis al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esa pues es la porción de la segunda sección que hemos llamado advertencia sobre el juicio para quienes rechazan a Cristo. También acá traigo un texto base que me gustaría tuvieran presente para desarrollar, y es que y voy a enfocarlo principalmente en el 26, verso 26, que es como el centro de esta segunda porción que estudiamos hoy. Dice: si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué verdad tan grande es esta? Y es que después de invitar a los creyentes a acercarse a Dios con confianza y fe activa, que fueron los versos 19 al 25 que acabamos de ver, el autor ahora lanza una advertencia seria y solemne. Y es que rechazar deliberadamente a Cristo no solo es peligroso, sino eterno en sus consecuencias. Este pasaje no habla de un simple tropiezo, no, sino de una decisión consciente y persistente de alejarse de la verdad que ha transformado tu vida. De hecho, dice así el versículo 26. Quiero rescatar de lo que dice el versículo 26. Porque si pecamos voluntariamente,
El verbo griego aquí indica una acción continua e intencional de pecar, no una caída ocasional. No fue que tropezaste sin querer, sino que hay una acción continua e intencional. El texto describe a alguien que, después de conocer la verdad del Evangelio, rechaza voluntaria y persistentemente a Cristo, descuidando, despreciando, vituperando el sacrificio de Cristo en la cruz. De manera tal que ese es el contexto de la advertencia. Luego dice el verso 27. Solo queda una horrenda expectación de juicio, hervor de fuego que. La palabra horrenda del griego foberos acá significa terrible, aterradora y espantosa. Hervor de fuego alude al juicio divino, no como metáfora, no, sino como una realidad definitiva y merecida. Si el sacrificio de Cristo es despreciado, pues no queda ninguna esperanza de perdón. Luego tenemos acá los versos 28, o el verso 28, incluso el 29 también, donde hay una comparación con la ley de Moisés. Recordemos que aquí hay una comparación que me gustaría enfocar en ella. Dice, o debemos tener presente que bajo la ley, la rebeldía voluntaria y sostenida se castigaba incluso con la muerte. Usted puede buscarlo en Deuteronomio 17, entre los versos 2 y 6. Y es que si faltar a la ley con testigos era causa de muerte, ¿cuánto más severo será el juicio para quien ha despreciado el sacrificio de Cristo, ha profanado su sangre y ha ofendido al Espíritu de la gracia? De hecho, hay aquí 3 agravios que puedo resumir de esta manera. El primero es que la persona que hace esto ha pisoteado al Hijo de Dios. Lenguaje intencionalmente fuerte, debo agregar. Luego ha tenido por inmunda la sangre del pacto, la misma sangre que lo podía limpiar. Y finalmente, nada más y nada menos que ha ultrajado al Espíritu de la gracia. Esto es, ha rechazado el testimonio del Espíritu que llama al arrepentimiento. Luego, los versos 30 y 31 comienzan diciendo que mía es la venganza. Esto alude directamente a Deuteronomio 32, versos 35 y 36. Y es que Dios no es indiferente al rechazo de su Hijo. Dice, horrenda cosa es caer en mano del Dios vivo. Y es que este versículo resalta la realidad del juicio final. Dios es amor, pero también es justo, santo e incorruptible. Habiendo aclarado el alcance de esta advertencia, me gustaría también traer una aplicación personal de esta advertencia, quizá para tenerla presente. Dice así, la he colocado así para usted. Lo primero que me gustaría resaltar está en forma de pregunta y dice, ¿estás tratando el sacrificio de Cristo con seriedad y gratitud? Este pasaje que acabamos de estudiar nos llama a no tomar a la ligera el Evangelio. Dios ha dado lo más precioso que tiene, a su Hijo. ¿Estás entonces viviendo como si eso no fuera suficiente o estás contento por ese sacrificio que fue por ti en la cruz del Calvario? La segunda cosa que quizás deberíamos responder es, ¿estás luchando contra el pecado o te estás entregando a él deliberadamente?
Dios entiende nuestras debilidades, no me vaya usted a malinterpretar, pero nos llama a un corazón arrepentido. Lo que se denuncia aquí en estos versos que acabamos de estudiar no es la lucha, sino la indiferencia endurecida e incluso a propósito que se puede tener en torno al o hacia el sacrificio de Cristo en la cruz. La tercera pregunta, manera de aplicación, cuya respuesta podemos traer a nuestras vidas es: ¿estás escuchando la voz del Espíritu o estás resistiéndola? El Espíritu de gracia nos convence, guía y corrige. Ignorarlo una y otra vez puede llevar a la insensibilidad espiritual. De igual manera, para reflexionar me gustaría decirte que la gracia es gratuita, pero no es barata. Lo voy a repetir. La gracia es gratuita, pero no es barata. Costó mucho, costó el sacrificio del Hijo de Dios. De manera que despreciarla es despreciar al Dios vivo. Así, pasamos entonces a la tercera sección de este estudio de hoy, que va entre los versos 32 y 36. Vamos a leerla juntos. Esta tercera sección la he llamado el llamado a perseverar con valentía. Y dice así esta sección de la palabra de Dios. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis un fuerte y doloroso combate. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene una gran recompensa, pues os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Qué maravillosa este llamado a perseverar, pues la recompensa sin duda es grande. Vamos a desarrollar estas ideas. También hay un texto que me gustaría que consideraras como base, un resumen de estos últimos versículos. Y dice así: pero traed a la memoria los días pasados, no perdáis pues vuestra confianza, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Después de una de las más fuertes advertencias entre los versos 26 y 31 que acabamos de estudiar, el autor de Hebreos no abandona a sus lectores en el temor. En cambio, les recuerda su historia de fe y resistencia y les anima a seguir firmes hasta el final. Este pasaje es un poderoso llamado a la memoria espiritual, la confianza perseverante y la esperanza activa. Comencemos analizando por el verso 32. Aquí dice: traed a la memoria los días pasados después de haber sido iluminados. Y es que el autor aquí apela a la experiencia de los creyentes, momentos difíciles después de haber sido iluminados, es decir, después de haber recibido el Evangelio, después de haber recibido la salvación en Cristo. De hecho, iluminados viene del griego fotizo o potizo. Se refiere a la comprensión espiritual de una verdad. Ellos ya habían enfrentado persecuciones, pérdida y sufrimiento por causa de Cristo y habían resistido con fidelidad, fielmente. Luego, el verso 33 nos dice que por una parte fuisteis hechos espectáculo público,
Fueron de hecho expuestos al escarnio, hechos espectáculos. De hecho viene del griego teatrizomenoi. De hecho de allí es donde sale la palabra teatro hoy día. Esto sugiere persecución pública, posiblemente verbal y física, como fue común entre los cristianos judíos del primer siglo. No solo soportaron el dolor personal, sino que se solidarizaron con otros perseguidos. Esto demuestra mucha madurez y amor genuino. Luego tenemos el versículo 34. Allí dice, tuvisteis compasión de los presos, y es que en tiempos antiguos visitar o ayudar a un preso cristiano podía significar identificarse públicamente con él y hasta convertirse en un blanco del mismo castigo, pues perdieron también sus bienes y posesiones, pero lo aceptaron con gozo, sabiendo que tenían una herencia mejor y eterna. Esto revela una fe centrada en el eterno, no en lo material. Luego el verso 35 nos habla de que, o nos hace una exhortación, nos dice, no perdáis pues vuestra confianza. Y me gustaría que usted se enfocara en esto que nos dice acá la palabra de Dios. Otra vez aparece parresía, esto es la libertad con valor, con audacia, que vimos en 10:19. La exhortación es clara, no suelten lo que ya han demostrado tener. Su confianza forjada en el pasado trae una gran recompensa. Escúcheme bien, abandonar la fe después de haber soportado tanto sería como desmayarse a metros de la meta. Como se dice comúnmente, tanto nadar para morir ahogado en la orilla de la playa. Luego, esto conecta con lo que dice el verso 36. Perdón. Dice, tenéis necesidad de paciencia. Paciencia del griego hipomone, aquí es, no lo piense como algo pasivo, de hecho habla de una resistencia activa, no es tener una paciencia y quedarse como que sentado a esperar a ver qué pasa. Aquí esta paciencia habla de una resistencia activa, no pasiva, es una firmeza persistente en medio de la adversidad. El objetivo, hacer la voluntad de Dios y así recibir lo prometido. La herencia eterna, por supuesto, pero también las cosas que Dios ha prometido para usted en su vida de fe. De manera tal que no basta con empezar la carrera, no. Hay que terminarla fielmente. No se pare, no se detenga. Por mucho que el enemigo le diga, usted perdió, usted está desamparado, usted está desahuciado. De ninguna manera. Aquí la palabra de Dios es firme. Usted empezó una carrera que va a terminar con fe porque Dios tiene una recompensa para usted al final del camino. También acá traje una aplicación de lo que hoy hemos aprendido, que comienza por la pregunta, ¿recuerda usted cómo Dios lo sostuvo en el pasado? Voy a repetir la pregunta porque es muy a propósito. ¿Recuerda usted lo que Dios hizo por usted en el pasado? ¿Recuerda cómo Dios le sostuvo? Si usted lo recuerda, es importante que usted traiga a la memoria los momentos de fe en su vida, los momentos de fidelidad divina, pues estos pueden y seguramente van a renovar sus fuerzas hoy. La segunda pregunta que me gustaría hacerle es, ¿está usted perseverando con gozo en medio de la prueba? La fe genuina no se prueba cuando todo está bien, sino cuando las cosas están saliendo mal, cuando hay oposición, cuando hay cansancio espiritual. Es allí donde la fe se prueba, no cuando las cosas están viento en popa. La tercera pregunta
me gustaría dejar para usted a manera de reflexión es: ¿está usted manteniendo su mirada en la herencia eterna o en la recompensa terrenal? Estos creyentes renunciaron con gozo a lo material porque sabían que Cristo era lo mejor. Y aquí voy a dejar incluso una cuarta idea con usted. No la tenía anotada, pero ¿está faltando paciencia espiritual? Escúcheme bien, porque quizás esto que voy a decir, Dios puso en mi corazón decirlo justo para usted. Dios no tarda. Él está moldeando su carácter mientras usted espera. La paciencia no es señal de debilidad, sino de madurez espiritual. También me gustaría dejar una frase para que usted pudiera reflexionar, y es: debes recordar cómo Dios te sostuvo ayer. Esa es, sin duda, la clave para resistir con fe hoy y avanzar con mucha fe el día de hoy y avanzar con esperanza hacia las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti. Lo voy a repetir porque creo es fundamental. Debemos recordar cómo Dios nos sostuvo ayer. Esto es clave, porque esa sin duda es la base fundamental para resistir con mucha fe las pruebas por las cuales atravesamos hoy. Recuerde cuando Dios ayer, hace unos años, o quizás hace unas décadas, nos sostuvo en medio de la prueba, nos dio la victoria en medio de la adversidad. Traiga eso a su mente el día de hoy, pues esa es la clave para resistir y avanzar con perseverancia hacia esa bendición que Dios tiene, quizá al final del día de hoy, o quizá mañana o la semana próxima. Eso es clave. Dios es fiel. Él no nos va a fallar. Bien. Ahora hemos terminado nuestro estudio de hoy, pero me gustaría hacer una especie de conclusión, porque estas 3 secciones que hoy hemos desarrollado son poderosas. Y me gustaría resumirlas para usted de la siguiente manera. De hecho, también preparé un slide, una pequeña gráfica, una pantalla para ir desarrollando esas ideas a manera de conclusión. La primera cosa es, y usted debe tener presente, después de recorrer estos versículos que Dios nos ha mostrado con claridad, en los que Dios nos ha mostrado el corazón del Evangelio, es que Jesús ha abierto el camino. El acceso a la presencia de Dios ya no está cerrado, porque por su sangre, por su cuerpo entregado en la cruz, podemos acercarnos confiadamente, muy confiadamente, con un gozo sincero y una esperanza viva. Pero este llamado no es solo informativo, no. No es como un aviso publicitario espectacular en la carretera por la cual usted va transitando de la vida. Es de hecho un llamado transformador. No se trata solo de conocer la verdad, sino de responder a esa verdad. De manera tal que la respuesta a esa verdad debe hacerse con fe, debe hacerse con fidelidad. ¿Y cómo con fe? Pues acercándonos con libertad y con gratitud. Debe hacerse con fidelidad, esto es, perseverando cuando la vida se vuelve difícil. Debe hacerse con urgencia, esto es, sabiendo que rechazar el sacrificio de Cristo no deja más esperanza. Y finalmente, debe hacerse con perseverancia, recordando que lo mejor, escúcheme bien, está por venir si no retrocedemos, si no nos paramos, si no desfallecemos.
De manera tal que aquí está la clave. Jesús abrió el camino. Podemos acercarnos con confianza, con corazón sincero y una esperanza viva. Este llamado no es informativo, no es una mera referencia, es transformador. Y ese llamado debemos responder con 4 cosas fundamentales. Debemos responder con fe, con fidelidad, con urgencia y con perseverancia en Jesucristo. Ahora que hemos visto la clave de este estudio de hoy, me gustaría hablarte a ti que has creído en Cristo y que quizá tu compromiso está desvanecido, tu compromiso se ha enfriado. Tú que me ves hoy y has creído en Cristo como tu Salvador personal, tal vez en tu caminar cristiano, por las cosas que te han venido sucediendo, has perdido tu confianza. Te has alejado de la iglesia o te has dejado o has quizás abandonado, enfriado tu espera activa, o estás en medio de la lucha o te enfrentas a un desánimo espiritual. Quiero decirte hoy que Cristo te recuerda que su sacrificio sigue siendo suficiente. No hay condenación para los que están en Cristo. Entonces el mensaje es: vuelve a acercarte, vuelve a confiar, vuelve a servir. No importa qué tan lejos hayas llegado, el acceso sigue abierto, el camino sigue vivo. Cristo sigue esperándote con los brazos abiertos. Confía en Él y Él hará. Confía en Él y Él hará. Además, si aún no has aceptado a Cristo como tu Salvador, si aún no has entregado tu vida a Cristo, este pasaje también es para ti. La Biblia, que es la palabra de Dios, es muy clara. Fuera de Cristo no hay perdón ni esperanza. Pero la buena noticia es que hoy, escúchame bien, puede ser el comienzo de una nueva vida. Jesús no solo murió por tus pecados, también vive para salvarte, sostenerte y transformarte. Si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Puedes en esta hora hablar con Dios de la siguiente manera, pero debes hacerlo con fe. Allí donde estás, habla con Dios, abre tu corazón y dile lo siguiente con mucha fe. Señor Jesús, reconozco que necesito tu perdón. Creo firmemente que moriste por mí y que tu sacrificio es suficiente para salvarme. Reconozco que he pecado y ese pecado me impide el acceso directo a ti. Me arrepiento de todos mis pecados y hoy te recibo como mi Señor, como mi Salvador personal. Gracias Dios por abrirme, gracias Jesús por abrirme el camino al Padre. Desde hoy quiero seguirte, quiero servirte y quiero que seas el Señor de mi vida. Amén y amén. Si has hecho esta oración, déjame decirte que eres una nueva persona en Cristo. Recuerda que Cristo abrió el camino. Ahora nos toca a nosotros recorrerlo con fe, fidelidad y firmeza. No retrocedas, no te detengas. Avanza con confianza, avanza con Cristo. Bien, en nuestro próximo estudio bíblico, la próxima semana, esperamos en Dios, repasaremos algunos aspectos claves de este capítulo y finalizaremos el estudio de este capítulo 10, a la vez que haremos un breve comentario sobre la importancia del capítulo 11, que continuaremos la siguiente semana. De manera tal que te invito a que semanalmente nos acompañes y estés creciendo en el entendimiento de la palabra de Dios. Me gustaría despedirme orando por ti. Gracias Dios te doy de todo corazón por este estudio bíblico que nos has permitido
llevar adelante el día de hoy. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque en medio de la prueba sabemos que tú eres suficiente. Gracias porque entregaste a tu Hijo para que el velo se rompiera y pudiéramos tener acceso a ti directo. Y gracias porque sabemos firmemente que en medio de la prueba tú nos darás la victoria. También gracias por la oportunidad de llevar adelante estos estudios bíblicos, Señor. Gracias porque tú nos permites aprender cada día más de tu palabra. Quiero pedirte muy especialmente por mi familia, Señor, mi esposa y mis hijos, quienes junto a mí llevan adelante este ministerio. Te pido que nos protejas de cualquier necesidad, nos protejas de los embates del enemigo y suplas las necesidades que día a día tenemos. Te quiero pedir también por Dios admirable, Señor, por sus pastores, por sus líderes, por los miembros que cada día trabajan de manera esforzada por llevar adelante la predicación de tu santo evangelio, Señor, para que la unión en comunidad en la iglesia Dios admirable pueda ser suficiente, Señor, para animarse los unos a los otros, Señor. Te quiero pedir también en el nombre de Jesucristo que todos los que en ti han creído el día de hoy, que creerán después, Señor, puedan ser reconfortados, Señor, y puedan crecer a la estatura de tu Hijo amado, mi Dios. También te pido que todas nuestras necesidades puedan ser cubiertas de todos los que nos han acercado el día de hoy, que se acercarán después a través de este estudio, y que los reconfortes en unión y amor. En el nombre de Jesús dejo esto delante de ti, para que la gloria honra sea por siempre. Amén. Bien, les habló Malvin Delgado y será entonces hasta la semana próxima, donde continuaremos este emocionante estudio. No deje de acompañarnos. Hasta luego y que Dios le bendiga.